Soy la pastora Igna de Suárez desde Colombia, enviando un saludo muy especial, muy fraternal, lamentando este año no haber podido estar con ustedes como fue el año pasado, que disfruté muchísimo de conocerles, de compartir con ustedes, de recibir tanto del Señor. Esperamos que para el próximo año 2015 el Señor nos dé la oportunidad de poder estar nuevamente con ustedes, saludándoles muy especialmente y deseándoles que este tiempo que van a compartir, esos días de congreso, de retiro, puedan ser de mucha edificación, de mucho crecimiento, y el Señor les lleve a un despertar y a la vez a un compromiso con una nación hermosa como es Italia, escuchando el sonido de una gran lluvia que Dios tiene prometido. Margarita, para ti todo mi amor, mi gratitud, y deseando que cada día el Señor te siga usando y llevando más y más y más en ese hermoso ministerio de impacto Rinascere. Espero que lo haya dicho muy bien. Quiero compartir con ustedes una palabra basada en un principio. Quiero volver a retomar algo que hemos perdido, que el Señor quiere que realmente su iglesia pueda volver a recobrar un valor que no solamente el mundo lo ha perdido, sino que tristemente hemos sentido que en la iglesia, en el liderazgo se está perdiendo, y es el gran valor de la lealtad. Hay una escritura en Primera de Samuel, en el capítulo 26, versículo 23. Leeré la última parte del texto y dice: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Y esta palabra fue dada por David después de sentir todo la persecución y todo el odio que Saúl sentía contra él. Saúl había armado un gran ejército para perseguirle, para matar a David. Su corazón estaba lleno de inseguridad, de celos, y en esta ocasión Saúl estaba acampando justo en el valle donde David estaba, en la cueva, en la parte alta. Esa noche David bajó con Abisai al campamento. Dice que Dios envió un sueño profundo y los durmió. Así es que David pudo tomar la lanza, pudo tomar la vasija donde tomaba Saúl el agua, y en la mañana muy temprano empezó a gritar a Abner, el general del ejército de Saúl, y a exhortarlo por no haber cuidado al rey. Y luego dijo: yo pude haber matado al rey, aquí está su lanza, aquí está su vasija de agua. Y luego se refirió directamente al rey: yo hubiera podido matarte, pero Dios sabe que yo te he respetado, soy leal a ti y he honrado la unción que hay sobre ti. Pero él lanza estas palabras diciéndole: Dios conoce mi corazón, Dios sabe la lealtad que yo tengo por ti a pesar de toda tu persecución contra mi vida. Y entonces David dice: Dios pague a cada uno según su justicia y su lealtad. Lealtad, como dije antes, es un valor que tristemente se ha perdido en el mundo. El Señor Jesucristo enseñó vez tras vez sobre este principio, sobre este valor. Lo enseñó a través de cada una de sus predicaciones, de sus enseñanzas, pero lo enseñó con su propia vida. Él fue leal al Padre, él fue leal a su compromiso, él fue leal a su nación, él fue leal a sus discípulos, aun cuando fueron algunos desleales con él. Pero él fue leal con nosotros, él fue leal con tu vida, él fue leal con mi vida, él fue a la cruz por la máxima lealtad. Así es que yo quiero definir, dar conceptos de lo que es lealtad. Primeramente quiero tomar la palabra en griego. La palabra en griego es emuná, y esa palabra emuná significa ser confiable, ser verdadero, ser genuino, ser estable,
seguro, firme. Ese es el significado en el griego. Voy a darte algunos conceptos que nos ayudan a aclarar este valor y a entenderlo. Y espero que Dios, en la medida que pueda compartir esta corta enseñanza, pueda llegar al corazón de cada líder, de cada pastor, de cada oveja, y podamos volver a retomar la lealtad en nuestras relaciones de amistad y en nuestro compromiso unos con otros. Lealtad es un compromiso de defender lo que creemos y en quién creemos. Y eso tiene que ver mucho, no solamente en nuestra relación con nosotros unos y otros, sino también con Dios. Esa lealtad en lo que hemos creído en Él, en nuestro Salvador y en su palabra, en lo que es la doctrina. Lealtad también es una virtud, es máxima fidelidad, es firmeza en afecto y en ideas que nos llevan a no traicionarnos unos a otros. Lealtad es un compromiso de amor profundo. Lealtad es tener la capacidad de reconocer la autoridad que hay en otro y jamás usurparla. En este punto me gusta ilustrarlo en algo que pasó hace un tiempo atrás. He liderado la Comisión Nacional de Mujeres de SEDECOL. SEDECOL es el Consejo Evangélico de Colombia. Es lo que representa a la iglesia ante la nación. Toma toda la nación, los líderes y pastores de toda la nación. Y en una de sus ramas, que son la Comisión Nacional de Mujeres, yo la lideré por mucho tiempo. Fui la presidenta. Mi pastora era la vicepresidenta. Teníamos un evento a nivel nacional y tuvimos algunas entrevistas por radio y por televisión. Y el hermano que nos estaba entrevistando, a mi pastora y a mí, él hizo una pregunta de esta forma. Dijo, no entiendo cómo, le dijo a ella, ¿usted es la pastora de la pastora Igna? Y ella dijo, sí, yo soy su pastora. Dijo, y ella es la presidenta de la Comisión Nacional de Mujeres. Sí, y usted es la vicepresidenta. Sí, ¿cómo no? Dice, ¿cómo funciona eso siendo usted la pastora y siendo ella la presidenta? ¿Cómo funciona eso en las relaciones? Y mi pastora es una mujer muy sabia y ella dijo esto, dijo, sencillo, como pastora, ella se somete a mí. Como presidenta, yo me someto a ella. Y eso es fidelidad, es lealtad, es realmente tener la capacidad de reconocer la autoridad que hay en otro y jamás usurparla. Lealtad también es tener la capacidad de servir a otro. Cuando una persona sirve a otro, incondicionalmente está dando una muestra de esta virtud en su vida, de profunda lealtad. Hay muchos cuadros de lealtad en servicio. El cuadro de Josué con Moisés, que por 40 años fue su servidor. Cuando Moisés muere y Josué asume el cargo, lo asume de una manera hermosa. Y Dios le habla en Josué capítulo 1, verso 1, le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y dice a Josué, tú eras el servidor de Moisés. Habla de siervo y Dios dice, mi siervo, y tú eras su servidor. Al final de la vida de Josué, Dios se refiere a Josué como también su servidor. Así es que lealtad tiene que ver con servicio. Un Josué que fue fiel en el servicio a Moisés. Un Eliseo que fue fiel al servicio a un Elías. Un Timoteo que fue fiel al servicio a Pablo. Y es interesante que en ese servicio, en esa lealtad, ellos heredaron
el manto de ese llamamiento. Así es que lealtad tiene que ver con servicio. Lealtad también es cumplir fielmente aquello con lo que nos hemos comprometido a pesar de las circunstancias difíciles. Somos fieles a nuestro compromiso con algo o con alguien. Y no importa qué situación o circunstancia difícil vivamos, somos fieles a pesar de las circunstancias. Lealtad también se rehúsa a aceptar el crédito que le pertenece a otro. Es desleal llevarse el crédito por algo que yo realmente no he hecho. Lealtad también es el valor que consiste en no darle la espalda a ningún grupo ni persona con quien tenemos compromiso. Lealtad está basada en principios y es cuestión de corazón y no de emoción. Hay otro punto importante. Lealtad es diferente a fidelidad. Una persona puede ser fiel, mas no leal. Una persona puede ser fiel al trabajo que le han encomendado, puede llegar temprano, puede hacer todo lo que se le ha encomendado de manera excelente en una empresa, en un ministerio, en una iglesia. Puede llegar temprano y ser el último, habiendo hecho todo lo que se le entregó para hacer. Es fiel, pero no es leal, porque detrás de sus líderes habla de ellos. Hay fidelidad en lo que hace, pero hay deslealtad en su compromiso al liderazgo que le cubre. Así es que hay una diferencia entre lo que es fidelidad y lo que es lealtad. Déjeme terminar este pensamiento que he estado compartiendo con un cuadro hermosísimo de lealtad que lo encontramos en 1 Samuel capítulo 18, versículos 1 al 3, y es la lealtad de un amigo, la lealtad de Jonatán y de David y Jonatán. El versículo 1 de 1 Samuel, David viene de matar al gigante. Saúl manda a llamar a David para preguntarle de quién es hijo. David va entrando al palacio con la cabeza del gigante y dice el verso 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David, otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Hay mucha enseñanza en esto en cuanto a lealtad. Primero, la lealtad viene de una forma hermosa y aquí viene una relación de pacto, de amistad, viene y se forma por una conexión divina. Dios definitivamente los une. David se queda en el palacio, ha pasado un tiempo, no fue algo instantáneo. Jonatán aprende a conocerlo y es cuando Jonatán hace el pacto de amistad en el versículo 3 y en el versículo 4. Dice que le amó y le amó como a sí mismo. Y ese día hicieron pacto Jonatán y David. Y Jonatán sella el pacto, siendo príncipe, sella el pacto con David. Y era la forma como se sellaban los pactos en la antigüedad. Había un ritual, había un intercambio de cosas, habían palabras verbales. Y aquí Jonatán le hace el pacto de fidelidad con sus labios y luego le entrega varias cosas. Lo primero que le entrega es su manto. Y es hermosísimo, porque el manto tiene que ver con el llamado. Era su herencia para cuando su padre muriera, asumir el reino. Pero en aquel momento él se está despojando de ese manto. Más adelante usted va a encontrar por qué lo hace. Y le entrega su manto. Le entrega también sus vestiduras, que habla de riqueza, que habla de realeza.
le entrega sus armas, porque en aquel momento le está diciendo, David, entre nosotros no puede haber armas, jamás te heriré. Le entrega su arco, su espada, su talabarte. Hay algo que no le entrega, que pertenece a las armas de un guerrero. No le entrega su escudo. Porque en aquel momento le dijo, yo seré tu escudo, yo cubriré tu espalda. Aquel lugar que tú no puedes cubrir, tú puedes cubrir la parte delantera, pero la parte de atrás no la puedes cubrir. Yo seré tu escudo, David. Y sabe, Jonatán fue escudo de David. Guardó su vida, lo guardó de la muerte. Una lealtad hermosísima, una lealtad costosa, porque en Jonatán encontramos realmente esa virtud encarnada. Fue leal a David, pero también fue leal a su padre. Yo le he llamado una lealtad entre dos aguas. Jamás traicionó a su padre. Jamás traicionó a David. Guardó la vida de su padre y guardó la vida de David. No era fácil, porque a los dos los amaba. Habló muy bien de David a su padre cuando Saúl quería matarlo. Él fue quien le convenció que no. Y le dijo a su padre, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano, mató al filisteo. Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Fue leal a David. Qué hermoso. Habló al enemigo de David, le habló bien, lo hizo recapacitar. Esto es lo que Dios quiere en nuestras relaciones. Que cuando alguien venga a hablar mal, que cuando alguien realmente tenga odio contra otro y quiera hacerle daño, nosotros podamos decir, no, no es como tú piensas. Podamos hablar lo bueno, declarar bendición. Es una lealtad que no fue fácil, costosa. Una lealtad a David que la reafirmó una y otra vez. 3 veces reafirmó su pacto. En esta primera vez. En la segunda vez, en el capítulo 20, versículo 12 al 17, tú lo puedes leer. Y él le dice a David, David, yo sé que tú un día serás el rey. Y yo quiero que tú me prometas, hagamos pacto hoy, que si tú vivieres y tú subieres al reino, tú guardarás mi vida. Y no solo mi vida, porque la lealtad y una relación de pacto trasciende generaciones. Él le dijo, guardar la vida de mis descendientes, de mis hijos. Y dice, y le hizo jurar a David en ese capítulo 20, le dice, Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba. Y le amaba como a sí mismo. Y otra vez vuelve a reafirmar su pacto en el capítulo 23, versículo 15 al versículo 18. El final del libro de Primera de Samuel no es un final alegre, es un final triste. Esa lealtad entre dos aguas le llevó a Jonatán a ir a la muerte. Para mí pienso que la muerte de Jonatán fue una muerte prematura, no era su tiempo. Pero siendo leal a su padre para combatir contra los enemigos, le costó la vida. Por eso cuando usted va a segunda de Samuel, encuentra la endecha de David en el capítulo 1. Y David llora la muerte de Jonatán. Y por supuesto la de Saúl, porque también era leal a Saúl. Y él dice, ¿cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los hombres de guerra? Un final triste en la vida de Jonatán que creo que no era su tiempo. En segunda de Samuel, capítulo 9, encontramos a David ya
en mucho tiempo de su reinado. Dios lo había bendecido, había conquistado territorio alrededor, había derrotado muchos reyes y estando en la cúspide de su grandeza, se acuerda del pacto. Y entonces dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán, mi amigo? Y entonces Joab le dice, quedó uno llamado Mefiboset, hijo de Jonatán. Y él envía a traer a Jonatán, a Mefiboset al palacio. Es traído de Lodebar, estaba en Lodebar, en la casa de Maquir. Lodebar era un lugar árido, seco. Estaba clandestino, estaba escondido, porque en aquel tiempo cuando un rey subía al trono, generalmente los reyes enviaban a matar a todo descendiente que pudiera posteriormente usurpar el trono. Así es que Mefiboset llega lleno de temor, de miedo, y Jonatán le dice, no temas, Mefiboset, yo hice un pacto con tu padre Jonatán y hoy yo quiero que tú vengas, yo quiero hacer restitución, yo quiero restaurarte, yo te quiero devolver todas las tierras de tu padre, de tu abuelo, y a partir de hoy yo quiero que tú te sientes a mi mesa todos los días como los hijos del rey. Y dice que desde aquel día Mefiboset se sentó a la mesa del rey, comió con el rey, los manteles del rey taparon la invalidez y Mefiboset fue restaurado y fue restituido. David cumplió lealmente al pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Lealtad, un valor que necesitamos recobrar. Lealtad, un valor que necesitamos volver a vivirlo entre nosotros. ¿A quién debemos lealtad? Debemos lealtad a Dios primeramente, lealtad a nuestra familia, lealtad a nuestra nación, lealtad a la iglesia, lealtad a nuestros pastores y lealtad a nuestros líderes. Que Dios realmente nos toque y que este pensamiento que yo comparto hoy contigo pueda llegar a lo profundo de tu corazón y a partir de hoy podamos pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a saber realmente este valor en mi vida, que sea algo que camine conmigo todos los días y que podamos ser leales con Dios y unos a otros. Dios les bendiga.